La biblioteca era divertida a decir verdad. Encontró el último libro de una serie de ciencia ficción que le gustaba y un manga que parecía interesante. Como siempre, tuvo que esperar una eternidad para usar las computadoras porque todas estaban ocupadas por personas que parecían no tener otro lugar donde estar. Hombres de barbas desaliñadas, con capas de ropa raída, y mujeres muy delgadas de ojos tristes y mala dentadura. Esperó su turno cortésmente, sabiendo que alguna de estas personas usaban la biblioteca como un refugio durante el día, y luego pasaban las noches en las calles. Jeff Pixa era tan raro como lo recordaba. En el gran espacio vacío, más allá de las cabinas y mesas, había una pista de baile donde nadie bailaba. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido, pero debieron haber usado una pintura barata o solo una capa, porque las formas de lo que sea que haya estado antes en las paredes todavía eran visibles. Probablemente había sido una especie de mural con personas o animales, pero ahora eran solo sombras detrás de una fina capa de pintura amarilla. Oswald a veces trataba de averiguar cuáles eran las formas, pero estaban demasiado borrosas para distinguir algo. Luego estaba el escenario que nunca se usaba, vacío, pero aparentemente esperando algo. Aunque había algo más raro que el escenario en la esquina derecha trasera. Una gran piscina rectangular rodeada por una red amarilla en la cual había sido acordonado un letrero que decía "No utilizar". La piscina estaba llena de pelotas de plástico, rojo, azul, verde, pelotas que probablemente habían sido de colores brillantes una vez, pero que ahora estaban descoloridas y tapadas en polvo. Oswald sabía que las piscinas de pelotas habían sido muy populares en los juegos infantiles, pero que habían desaparecido en gran parte debido a preocupaciones sobre la higiene. Después de todo, ¿quién iba a desinfectar eso? Oswald no tenía duda que si las piscinas de pelotas hubieran sido populares cuando era pequeño, su mamá no lo habría dejado jugar en una. Como enfermera en práctica licenciada, le encantaba señalar todos los lugares que veía como un nido de gérmenes. Cuando Oswald se quejaba de que ella nunca lo dejaba divertirse, ella le decía: ¿sabes lo que no es divertido? La conjuntivitis. Pero más allá del escenario vacío y la piscina de pelotas, la característica más extraña en Jeff Pixa era el mismo Jeff. Parecía ser la única persona que trabajaba allí, así que se encargaba de tomar los pedidos en el mostrador y de hacer las pizzas. Pero el lugar nunca estaba lo suficientemente lleno para que esto fuera un problema. Este día, como todos los demás días, Jeff lucía como si no hubiera dormido en una semana. Su cabello oscuro sobresalía de lugares extraños y tenía bolsas alarmantes debajo de sus ojos inyectados en sangre. Su delantal estaba manchado con salsa de tomate reciente y antigua. ¿Qué puedo traerte?, le preguntó a Oswald, sonando aburrido. Una rebanada de queso y un refresco de naranja, por favor. Jeff miró a lo lejos como si tuviera que pensar si la solicitud era razonable o no. Finalmente dijo: está bien, 3,50. Una cosa que se podía decir sobre las porciones de pizza de Jeff es que eran enormes. Jeff las servía en frágiles platos de papel blanco que se manchaban con grasa, y las esquinas de los triángulos siempre sobresalían de los bordes de los platos. Oswald se instaló en un reservado con su rebanada y refresco. El primer bocado, la punta del triángulo, siempre era el mejor. De alguna manera, las proporciones de todos los sabores en ese bocado eran perfectos. Saboreó el queso tibio y derretido y la salsa picante y la corteza agradablemente grasienta. Mientras comía, miró alrededor a los otros pocos clientes. Un par de mecánicos que habían doblado sus rodajas de pepperoni y se la estaban comiendo como sándwiches. Una mesa llena de oficinistas atacaba torpemente sus rebanadas con tenedores y cuchillos de plástico, para que no goteara salsa en sus corbatas y blusas, supuso Oswald. Después de que Oswald terminó su rebanada, deseaba una más, pero sabía que no tenía dinero para ello, así que se limpió los dedos grasientos y sacó su libro de la biblioteca. Dio un sorbo a su refresco y leyó, cayendo en un mundo donde los niños con poderes secretos iban a una escuela especial para aprender a luchar contra el mal.